Y bueno, lo prometido es deuda. Este video es un recopilatorio de los 4 capítulos del lore que ya están en el canal. Sin embargo, siendo completamente honesto, esta es la mejor forma de verlo, ya que funciona como un remaster, con todo el contenido ordenado, corregido y más claro. Además, quiero mencionar algo especial. A la fecha en que subo este video, en el 4 de abril, fue el cumpleaños de un suscriptor, el Bro Creativo, así que va una felicitación para él. Y ahora sí, disfruten el video. Todo comienza hace millones de años, durante el periodo Cretácico. En esta era, un Tyrannosaurus Rex se habría encontrado con un Giganotosaurus. Ambos depredadores se enfrentaron en una batalla, en la cual el Tyrannosaurus terminó cayendo muerto. Tras su muerte, un mosquito se alimentó de la sangre del Rex. Poco después, este insecto quedó atrapado en resina de árbol, que con el paso del tiempo se fosilizó y se convirtió en ámbar, conservando la sangre en su interior. Tiempo después, un asteroide impactó contra el planeta Tierra, provocando un evento de extinción devastadora que acabó con todos los dinosaurios no avianos. Siglos de historia después, en las exploraciones marítimas españolas, el conquistador Diego Fernández habría encontrado la isla Nublar. Su nombre se debe a que, en 1525, el navegante Nicolás de Huelva divisó una isla cubierta por densas nubes mientras navegaba a bordo del navío La Estrella. Ese mismo año marcaría el último periodo de actividad del volcán Monte Sibo, el volcán principal de la isla Nublar. Sin embargo, la isla ya estaba habitada antes de su descubrimiento europeo. En ella vivía el pueblo indígena Bribri, quienes habían logrado adaptarse al entorno volcánico y selvático de la isla, desarrollando una cultura propia ligada a la naturaleza y a los animales que la habitaban. Un año después, en 1526, sería descubierto el archipiélago de las 5 muertes. Siglos de historia pasarían hasta que en 1928, en Edimburgo, nacería John Alfred Parker Amon, el hombre que cambiaría la ciencia. Años después, en 1945, nacería Sir Benjamin Lockwood, quien años después se convertiría en amigo de Hammond. Pero vamos a volver con John Hammond. Entre estos años, o sea, 1945 y 1955, Hammond tendría un circo de pulgas llamado Petticoat Lane, el cual era un circo mecánico. Hammond estaría algo decepcionado, puesto que sabía que esto era solo una ilusión. Tras eso, Hammond formaría una familia. Entre 1955 y 1960, Hammond se casaría. Y en 1961, Hammond tendría su hija, la cual probablemente se llamaría Sarah Hammond. Pero 8 años después, en 1969, Hammond daría un gran paso cuando abriría el Animal Kingdom, un zoológico ubicado en Kenia. Este lugar sería uno de sus proyectos más ambiciosos hasta ese momento. Durante este periodo, Hammond contrataría a Robert Muldoon, un experimentado cazador y guardaparques, quien se encargaría del manejo de los animales y la seguridad del parque. Unos años después, en 1973, el empresario Sanjay Masrani fundaría Masrani Corporation. Esta sería una empresa de telecomunicaciones. De inmediato después de la fundación, Masrani fundaría una ramificación conocida como Mascom, la cual era una ambiciosa red de telecomunicación en el corazón de la India. Al año siguiente, Benjamin Lockwood y John Hammond iniciarían una asociación basada en su interés común por la ciencia y la innovación. Poco después, ambos fundarían la compañía International Genetics Technologies, más conocida como InGen. La empresa establecería su sede principal en San Diego, California, y se definiría como una compañía de bioingeniería con la misión de crear los productos biotecnológicos más avanzados del mercado. Durante sus primeros años, Lockwood prestaría el sótano de su mansión para instalar los primeros laboratorios de la empresa, donde se llevarían a cabo investigaciones pioneras que sentarían las bases de futuros avances revolucionarios. Años más tarde, en 1977, bajo el liderazgo de Bill Steingarten y Jeff Rositer, se fundaría Biosyn.
Esta empresa nacería con una misión similar a la de su competidora InGen, convirtiéndose rápidamente en su principal rival dentro del emergente campo de la ingeniería genética. Después, en 1979, Mascom comenzaría a utilizar comunicaciones de fibra óptica en sus redes de telecomunicaciones, consolidándose como una empresa innovadora dentro del sector tecnológico. En 1981, mientras Robert Muldoon dirigía el zoológico Animal Kingdom, John Hammond comenzaría a desarrollar la visión de la atracción biológica más grande de la historia humana. Gracias a esto, en 1982, InGen arrendaría al gobierno costarricense la isla Sorna, por un contrato de 99 años. Este acuerdo permitiría a InGen operar con un alto grado de autonomía. En estas islas se construirían instalaciones especializadas para la clonación, lo que llevaría al abandono progresivo de los laboratorios ubicados en la mansión de Lockwood. En ese mismo año, un joven Dr. Henry Wu dejaría de ser un científico más dentro de InGen para convertirse en el genetista jefe de la compañía. Un año después, en 1983, Masrani Corporation presentaría Mascom, que saldría a la luz, convirtiéndose en el orgullo de la televisión por satélite en Asia, transmitiendo más de 45 canales. Durante ese mismo periodo, comenzaría la construcción de Jurassic Park, cuya infraestructura inicial se desarrollaría en el puerto de InGen en San Diego. Y al siguiente año, iniciando, se fundaría Tatsuo Technologies, la cual sería una empresa de diseño en Japón, y Tatsuo se dedicaría a procesadores de nueva generación. Pero volviendo con InGen, en este año la empresa, buscando inversionistas, a Hammond se le ocurriría la idea de presentar el portafolio de paquidermos, un elefante pigmeo genéticamente modificado, el cual lograría atraer inversionistas, pero moriría por depresión tiempo después. Gracias a esto, InGen empezaría a decodificar correctamente ADN prehistórico en los laboratorios de zona. Al año siguiente, el proyecto Jurassic Park San Diego sería cancelado, lo que llevaría a InGen a replantear la ubicación del parque. Como resultado, la compañía trasladaría el proyecto a la isla Nublar, arrendándosela al gobierno costarricense por un lapso de 99 años. Este contrato incluiría a todas las islas del archipiélago de las 5 muertes. Tiempo después, tras los numerosos éxitos obtenidos, InGen comenzaría a clonar con éxito las primeras especies extintas en el sitio B, destinado principalmente a la investigación y producción. Las primeras especies creadas con éxito serían el Triceratops, seguido por el Velociraptor y el Brachiosaurus. También se tiene constancia de la existencia de Microceratus, aunque su orden exacto de creación permanece desconocido. Durante este periodo, los genetistas de InGen, incluido el Dr. Henry Wu y otros científicos de menor rango, vivirían dentro de las instalaciones de la isla para supervisar directamente los procesos de clonación y crianza. En estos mismos años, una joven Charlotte Lockwood ya trabajaría para InGen, participando en los primeros programas de investigación genética desarrollados en el sitio B. Desde 1985, InGen comenzaría a reubicar progresivamente a la tribu Bribri que habitaba la isla Nublar, trasladándolos a guetos en el continente bajo acuerdos gestionados con las autoridades locales. No sería hasta 1987 cuando el último descendiente de la tribu sería finalmente reubicado, dejando la isla completamente despoblada. A partir de ese momento, InGen iniciaría las construcciones del mayor parque de atracciones de la historia, dando comienzo formal al proyecto conocido como Jurassic Park. En ese mismo año, en el sitio B, nacerían 7 ejemplares de Tyrannosaurus Rex, resultado de los programas avanzados de clonación de InGen. Al año siguiente, tras un proceso de evaluación y selección, uno de estos ejemplares sería considerado apto para habitar el parque principal. La hembra, conocida posteriormente como Tyrannosaurus Rexy, sería la elegida. Así, en 1989, Rexy sería transportada a su recinto definitivo en Jurassic Park. Un año más tarde, la mayoría de los dinosaurios seleccionados en el sitio B serían trasladados a Isla Nublar, donde comenzarían a poblar los distintos recintos de Jurassic Park, ya en una fase avanzada de desarrollo. Durante ese mismo año, se produciría un hallazgo fundamental para el futuro de InGen. El primer mosquito preservado en ámbar sería descubierto en una mina de Sudamérica.
Este descubrimiento confirmaría la viabilidad del método de extracción de ADN antiguo y reforzaría las bases científicas del proyecto de clonación. En 1991, los sujetos identificados como 4X, 6X y 7X presentarían fallos críticos, muriendo después de 6 días debido a un proceso de cariólisis. Los informes indicarían que la causa probable fue la presencia de estructuras genéticas incompatibles con el ADN de la rana dardo venenosa de bandas amarillas, especie utilizada durante su creación. Como consecuencia de estos fallos, el Dr. Henry Wu decidiría abandonar el uso de este anfibio y optar por la rana común como fuente alternativa de ADN complementario, decisión que afectaría directamente a la creación de los velociraptores. Este nuevo enfoque también sería aplicado posteriormente en la creación de otros géneros de dinosaurios. Un año más tarde, Biosyn tomaría conocimiento de los planes de su compañía rival, InGen, de abrir Jurassic Park, un proyecto que los colocaría en la cúspide de la ingeniería genética. Para Biosyn, esto representaba una amenaza directa a su posición y a sus intereses. Siguiendo un plan diseñado por Lewis Dodgson, conocido internamente como la adquisición de embriones, Biosyn establecería contacto con Dennis Nedry, un empleado descontento de InGen. Su objetivo sería obtener de forma encubierta embriones de dinosaurio, aprovechando el acceso y las vulnerabilidades internas de la compañía rival. Por esas mismas fechas, la compañía Masrani, ahora conocida como Masrani Global, pasaría a una nueva etapa tras el fallecimiento de Sanjay Masrani. La empresa sería heredada por Simon Masrani, quien asumiría el cargo de CEO. Tras tomar las riendas de la empresa de su padre muerto, Simon Masrani estableció una sólida infraestructura en conectividad celular. Mascom logró expandir sus servicios a Oriente Medio, así como el subcontinente indio y los mercados asiáticos, desde Dubái hasta Shanghái, en China. Mientras tanto, en InGen, el personal científico descubriría una inteligencia sin precedentes en los ejemplares de Velociraptor. Este hallazgo llamaría la atención de la comunidad científica y llevaría a InGen a financiar las excavaciones del paleontólogo Dr. Alan Grant, con el objetivo de profundizar en el conocimiento del comportamiento de los animales. Un año después, y a poco tiempo de la gran inauguración, uno de los Velociraptors mataría a un trabajador del parque. Este incidente generaría una fuerte preocupación entre los inversionistas, quienes exigirían una inspección independiente a cargo de los doctores Ian Malcolm, Ellie Sattler y Alan Grant. Antes de que la visita tuviera lugar, Biosyn pondría en marcha la operación adquisición de embriones con la ayuda de Dennis Nedry. Poco después, los doctores llegarían a Isla Nublar y comenzarían el tour por el parque. Sin embargo, la visita sería interrumpida por una fuerte tormenta que azotaría la isla, obligando a evacuar a la mayor parte del personal no esencial. Aprovechando la situación, Nedry desactivaría los sistemas del parque para poder robar los embriones. Como consecuencia, los dinosaurios escaparían de sus recintos. Durante el caos, el Tyrannosaurus Rex mataría a Donald Genaro. Mientras intentaba huir de la isla, Dennis Nedry moriría tras ser atacado por un Dilophosaurus. Por su parte, Robert Muldoon y Ellie Sattler saldrían en busca de los sobrevivientes del accidente, encontrando únicamente a Ian Malcolm, gravemente herido. En el centro de control, John Arnold intentaría reiniciar manualmente los sistemas del parque, pero moriría durante el proceso. A la mañana siguiente, Robert Muldoon también sería asesinado por los Velociraptors. Finalmente, los sistemas lograrían reactivarse. Alan Grant y los nietos de Hammond llegarían al centro de visitantes, donde los niños estarían a punto de ser cazados por los Velociraptors en la cocina. Más tarde, Ellie, Alan y los niños conseguirían reactivar las cerraduras de seguridad. Cuando los raptores estuvieron a punto de alcanzarlos, el Tyrannosaurus Rex intervendría, salvándolos. Tras estos acontecimientos, los supervivientes abandonarían la isla, poniendo fin al proyecto de Jurassic Park. Al llegar al continente, todos los sobrevivientes serían obligados a firmar contratos de confidencialidad, comprometiéndose legalmente a no divulgar información alguna sobre el incidente ocurrido en Isla Nublar.
En noviembre de 1993, InGen comenzaría a preparar los procedimientos previos para la Operación Cleanup, concebida como una expedición de evaluación destinada a analizar el estado de los activos biológicos e infraestructurales restantes en Isla Nublar tras el desastre. Meses antes del inicio de las preparaciones de la Operación Cleanup, la doctora Sarah Harding entraría en contacto con Ian Malcolm. Durante ese periodo, ambos desarrollarían una relación personal y profesional, que con el tiempo se transformaría en una relación amorosa. A comienzos de 1994 se inició la Operación Cleanup. La expedición confirmó que los dinosaurios sobrevivieron a la contingencia de lisina gracias a la presencia de plantas ricas en este aminoácido en la isla. Los herbívoros mostraban cierta adaptación, aunque con poblaciones muy reducidas. Se constató que los Compsognathus llegaron ocultos en buques de carga durante los traslados de Sorna Nublar, y que el T-Rex se consolidó como depredador ápice, mientras que los Herrerasaurus se extinguieron por causas desconocidas. Los embriones, robados o no, dejaron de ser viables, y el complejo nublar quedó totalmente inundado. Tras la incorporaón de Ulu, se hallaron crías muertas de Velociraptor, atribuyéndose el hecho al ADN de rana común y su capacidad de reproducción asexual. El cuerpo de Nedry fue recuperado y su muerte atribuida a un Dilophosaurus. Las autoridades continúan investigando si el incidente estuvo vinculado a espionaje corporativo. En 1995, 2 años después del incidente de Isla Nublar, InGen continuaría operando en Isla Sorna, aunque con personal reducido. Sin embargo, el paso del huracán Clarissa obligaría a la empresa a evacuar por completo a todo el personal, dejando la isla abandonada. Antes de retirarse, InGen liberaría deliberadamente a todos los activos biológicos presentes en Isla Sorna, permitiendo que los dinosaurios subsistieran de forma autónoma en el ecosistema de la isla. John Hammond consideraría este suceso como un acto de Dios. Durante ese mismo año, el Dr. Henry Wu escribiría un documento titulado El siguiente paso, en el que detallaría su ambición de continuar con la clonación y avanzar hacia nuevas etapas de la ingeniería genética. También en 1995, Ian Malcolm decidiría hablar públicamente sobre el incidente de 1993. En respuesta, InGen desacreditaría al científico, cuestionando su estabilidad y credibilidad, lo que lo llevaría a graves problemas financieros. Con el apoyo del gobierno costarricense, InGen lograría ocultar al público la existencia de Isla Sorna, presentando Jurassic Park como un engaño y negando oficialmente cualquier evidencia de dinosaurios vivos. En 1996, Peter Ludlow, quien para entonces ya contaba con la confianza de los medios de comunicación, organizaría una expedición a Isla Sorna con el objetivo de documentar cómo los activos biológicos se habían adaptado a la vida en libertad y elaborar un registro detallado de las especies existentes en la isla. Durante ese mismo año, se daría fin definitivo a las demandas legales relacionadas con las muertes ocurridas durante el incidente del 93. Todas las familias afectadas recibirían las compensaciones económicas correspondientes. Asimismo, en 1996, Masrani Global ampliaría sus intereses comerciales cuando Simon Masrani fundaría una empresa petrolera en los Emiratos Árabes Unidos, consolidando aún más el alcance internacional del conglomerado. E igual se funda Data Analysis, con sede en Johannesburgo, que da soluciones de datos de asesoramiento para informes de auditoría y asesoramiento. A inicios de 1997, los intentos de InGen y de diversos medios por ocultar la existencia de las islas fracasarían cuando una familia británica desembarcaría en Isla Sorna, creyendo que se trataba de un territorio deshabitado. Durante la visita, la niña menor sería atacada por un grupo de Compsognathus, resultando gravemente herida. El incidente provocaría una evacuación médica y la generación de informes oficiales que no pudieron ser contenidos por los mecanismos de encubrimiento. A partir de este suceso, la existencia de Isla Sorna y de los activos biológicos comenzaría a hacerse pública. Unos meses después, el Dr. Henry Wu desarrollaría un híbrido vegetal experimental, al que denominaría Caracosis wutansis.
La comunidad científica comenzaría a referirse a la planta de forma informal como la flor de Wu, en referencia directa a su creador. Este desarrollo atraería una amplia atención mediática y despertaría el interés de Masrani global, que empezaría a considerar seriamente la adquisición de InGen debido a su potencial biotecnológico. Unos días después, InGen celebraría una junta directiva en la que John Hammond sería destituido de su cargo como CEO, transfiriéndose la dirección de la empresa a Peter Ludlow. Bajo su nuevo liderazgo, Ludlow comenzaría a organizar una expedición a Isla Sorna con el objetivo de capturar diversos ejemplares y transportarlos al continente, donde planeaba exhibirlos en Jurassic Park San Diego, proyecto cuya construcción sería retomada tras haber sido cancelado años atrás. Mientras tanto, Hammond, ya fuera del poder, organizaría en secreto una expedición paralela. En ella participaría Ian Malcolm, y su propósito sería documentar a los activos biológicos en su hábitat natural, sin interferir directamente. La expedición de Hammond iniciaría. El objetivo de las grabaciones realizadas por este equipo sería presentarlas ante los medios y organizaciones internacionales, con la intención de promover la protección de los dinosaurios y frenar los planes de captura y exhibición en el continente. La expedición organizada por Hammond se vería interrumpida cuando InGen, bajo el mando de Peter Ludlow, iniciaría su operación de captura en Isla Sorna. Los equipos de InGen comenzarían a cazar y capturar diversos ejemplares, confinándolos temporalmente. Tras un sabotaje realizado por el equipo de Ian Malcolm, todos los activos capturados serían liberados. Poco después, el campamento de Malcolm sería atacado por una pareja de Tyrannosaurus Rex, ya que su grupo había llevado allí a su cría herida. El ataque provocaría graves daños y pondría al equipo al borde de la muerte. Tras este enfrentamiento, ambos equipos se reunirían y decidirían moverse juntos para solicitar ayuda en la villa de visitantes abandonada. Durante el trayecto, establecerían un campamento provisional. Ese campamento sería nuevamente atacado por la pareja de Tyrannosaurus, obligando a los grupos a huir. El equipo de InGen se dirigiría hacia los pastizales, donde sufriría numerosas bajas a causa de los velociraptores. Mientras tanto, el equipo de Malcolm lograría contactar con ayuda externa y finalmente abandonaría la isla, poniendo fin a su expedición en Isla Sorna. A pesar del fracaso de la operación en Isla Sorna, InGen lograría transportar un Tyrannosaurus Rex adulto al continente. Sin embargo, debido a un error durante el traslado, el ejemplar escaparía, provocando el conocido desastre de San Diego. El incidente causaría numerosos heridos y afectados, además de varias víctimas mortales. Entre los fallecidos se encontraría Peter Ludlow, entonces CEO de InGen. Finalmente, el Tyrannosaurus sería capturado y devuelto a Isla Sorna, poniendo fin a la crisis. Tras el accidente, se aprobaría la Ley de Guardia Genética, una normativa que prohibiría a InGen volver a clonar flora y fauna prehistórica. La ley también otorgaría a los activos biológicos de Isla Nublar e Isla Sorna el mismo estatus legal que los animales en peligro de extinción, estableciendo medidas de protección y restricción sobre ambas islas. Durante ese mismo año, John Alfred Parker Hammond, fundador y antiguo CEO de InGen, fallecería, cerrando definitivamente una de las etapas más importantes en la historia de la compañía. Tras el incidente de San Diego, InGen comenzó a enfrentar demandas multimillonarias por parte de las familias de los fallecidos y de los numerosos afectados por el desastre ocurrido ese año. La magnitud legal y mediática de estos juicios colocó a la compañía en una situación crítica, llevándola al borde de la bancarrota. Fue en este contexto cuando Biosyn comenzó a infiltrarse y a extraer ilegalmente ejemplares de la isla, aprovechando el caos legal y la falta de control efectivo. Uno de los casos más claros de extracción ilegal de activos por parte de Biosyn fue el robo de 2 ejemplares de Tyrannosaurus Rex, conocidos como Bukidoe. Tras su captura, Biosyn trasladó a ambos ejemplares a una instalación propia ubicada en las Dolomitas italianas. La construcción de este complejo habría comenzado en algún momento durante la década de 1990, aunque el año exacto de inicio permanece desconocido. Con InGen prácticamente sin recursos y asfixiada por las consecuencias legales del desastre, la compañía no tuvo otra opción que ponerse en venta.
En 1998, Masrani Global y Tatsuo Technologies iniciaron una intensa disputa legal y corporativa para adquirir los restos de la empresa. Finalmente, Masrani Global salió victoriosa. A finales de 1998, comenzaron los planes conceptuales iniciales de Jurassic World. A inicios de 1999, Mascom lanzó Glinda, un satélite con el propósito de estudiar el comportamiento de sistemas meteorológicos de baja presión, y en este año, Masrani tenía acceso limitado a las islas costarricenses, y tan solo 100 días después de que Masrani adquiriera InGen, Masrani mandaría a Sorna un equipo de científicos para que siguieran con las investigaciones y clonaciones. Esta operación llevaría por nombre pruebas de amalgamiento. Se sabe que en esta operación, Biosyn infiltró personal en InGen. En esta operación se clonaron especies ilegales por la ley de bioingeniería genética. Las especies que se clonaron fueron Velociraptores V2, Corythosaurus, Ceratosaurus, Pteranodon V2, Ankylosaurus, y finalmente Spinosaurus. También se clonaron Parasaurolophus, uno de los cuales sería observado directamente por Simon Masrani durante una inspección sorpresa en las instalaciones. La introducción de estas especies alteró de forma significativa el equilibrio ecológico de la isla Sorna, generando un problema progresivo debido al aumento de depredadores, la competencia territorial y la presión sobre las poblaciones existentes. Y comenzando el año 2000, Masrani fundaría Axis Boulder en Dubái, una subsidiaria destinada a apoyar los procesos de diseño y desarrollo vinculados a sus múltiples intereses civiles y mecánicos. Sin embargo, en agosto de ese mismo año, un prototipo de analizador de hierro perteneciente a InGen detectó fragmentos parciales de código genético correspondientes a un Mosasaurus. Aunque el Dr. Henry Wu evitó confirmar oficialmente el hallazgo, este descubrimiento representó la vía más viable hasta ese momento para la clonación de vida marina prehistórica. Como consecuencia, en diciembre de 2000, las pruebas de amalgamiento regénesis fueron oficialmente canceladas, dejando a la isla Sorna sin supervisión operativa directa. Esta decisión se debió a que Simon Masrani reasignó al Dr. Wu, integrándolo de forma permanente al proyecto Jurassic World, concentrando los esfuerzos genéticos futuros en Isla Nublar. Como consecuencia del abandono operativo de la isla Sorna, pequeños negocios turísticos, como Dinosaur, comenzaron a realizar recorridos costeros ilegales alrededor de la isla. Durante una de estas expediciones, un accidente provocó la muerte de toda la tripulación, dejando a Ben Hildebrand fallecido y a Eric Kirby varado en la isla Sorna. Ante esta situación, Paul y Amanda Kirby organizaron una expedición clandestina a la isla, contratando al paleontólogo Alan Grant bajo falsas pretensiones. La misión fracasó tras un ataque de Spinosaurus, que dejó al grupo sin medios de escape. Como resultado, la mayoría de los integrantes de la expedición murieron, incluidos Cooper y Udesky. Durante el desplazamiento por la isla, el grupo abrió accidentalmente las puertas del aviario, permitiendo la fuga de varios Pteranodon. Finalmente, los supervivientes lograron establecer comunicación con el exterior y escapar de la isla. Sin embargo, 3 Pteranodon alcanzaron el continente. Al regresar al continente, los afectados intentaron hacer públicas sus experiencias y la existencia de dinosaurios clonados ilegalmente, pero sus testimonios fueron silenciados mediante sobornos, presuntamente financiados por Masrani Global. Tras detectarse que los Pteranodon habían llegado hasta Canadá, Simon Masrani reclutó a Vic Hoskins, quien inició una operación encubierta conocida como limpieza de reptiles voladores. Esta misión concluyó con la localización y eliminación de los ejemplares escapados. Un año después, en abril de 2002, InGen Security llegó a la isla Nublar con el objetivo de despejar y asegurar la zona, como paso previo al inicio de la construcción de Jurassic World. Días más tarde, durante estas operaciones, el equipo se encontró con Rex y logró capturarla, un hecho que impresionó especialmente a Vic Hoskins.
Para apoyar los trabajos de infraestructura y facilitar el desarrollo del proyecto, Masrani Global fundó Timac Construction, y ese mismo año comenzaron oficialmente las obras de Jurassic World. Alexis y Boulders, junto con Timac Construction, se encargaron de la planificación previa, mientras que Ingen Security continuó con la recaptura de los activos restantes de la isla. El costo total del proyecto fue estimado en $1.200 millones. De forma paralela, Simon Masrani trabajó para contener la atención mediática y responder a las preocupaciones de distintos grupos conservacionistas. Durante esta fase inicial, Timac Construction exploró el antiguo recinto de los Gallimimus del parque original, evaluando su estado dentro del nuevo plan de construcción. Un año después, el Dr. Henry Wu decidió abandonar al Spinosaurus de las pruebas de amalgamiento, en la isla Sorna. Según sus propias declaraciones, el Spinosaurus había sido un accidente. Meses después, mientras se intentaba desarrollar dinosaurios emplumados, el Dr. Henry Wu y su equipo de científicos identificaron la causa de la ausencia de plumas en la mayoría de los ejemplares clonados. El problema fue atribuido a la presencia de un alelo nulo, resultado directo de los procesos prolongados de manipulación y mutación genética, así como de la incorporación de ADN de otras especies animales, lo que provocaba el desarrollo de escamas incluso en dinosaurios que originalmente eran emplumados. Paralelamente, tras una serie de gestiones y presiones institucionales, Simon Masrani logró que se desmantelara la ley de guardia genética. Esta versión diluida de la ley permitió a Ingen retomar la clonación de dinosaurios de forma legal, otorgando a Masrani Global la autorización necesaria para continuar con el proyecto Jurassic World. De manera oficial, Masrani justificó esta modificación legal argumentando que los avances obtenidos podrían tener aplicaciones médicas y científicas. En 2004, una joven Claire Dearing y un grupo de internos llegan a Isla Nublar durante los últimos preparativos para la apertura de Jurassic World. Durante su estancia, Claire investiga la desaparición de una interna perteneciente a un grupo anterior, un incidente que había sido encubierto por la propia empresa. Paralelamente, junto a un interno con quien mantiene una relación cercana, se adentra en distintas zonas de la isla para identificar la causa de una enfermedad que estaba afectando a varios herbívoros. En medio de esta situación, una farmacéutica intenta sabotear a Ingen, extorsionando a internos para llevar a cabo una operación clandestina. Durante esta misión se libera accidentalmente un Velociraptor B3, el cual termina matando al compañero de Claire. Para evitar que el incidente salga a la luz, Simon Masrani le ofrece a Claire el puesto de manager del parque, asegurando su silencio y lealtad a la compañía. Ese mismo año, Masrani Oil inicia la construcción de represas hidroeléctricas en distintas regiones de Europa, proporcionando energía limpia a varias ciudades. Finalmente, tras años de trabajo iniciados en 2002, Jurassic World concluye su construcción. Como parte de esta fase final, Masrani decide trasladar a la gran mayoría de los dinosaurios restantes de Isla Sorna hacia Isla Nublar. Entre finales de 2004 y el año 2005, la empresa Mantacorp llevó a cabo operaciones encubiertas en Isla Sorna, robando los activos que aún permanecían en la isla tras su abandono. Entre los ejemplares capturados se encontraba el Spinosaurus abandonado durante las pruebas de amalgamiento, así como un Tyrannosaurus Rex conocido como Comelona Grande. Estos activos fueron trasladados a una instalación secreta, donde Mantacorp los utilizó en peleas clandestinas de dinosaurios. Volviendo con Masrani Global, en el año 2005, tras décadas de desarrollo, fracasos y controversias, la atracción más ambiciosa de la historia humana finalmente abre sus puertas. Jurassic World es inaugurado oficialmente al público, convirtiéndose en el parque biotecnológico más grande jamás construido. Durante su primera semana de operación, el parque recibe entre 98.120 visitantes, consolidándose de inmediato como un fenómeno global. Paralelamente, Masrani Global firma un acuerdo de protección ambiental con el gobierno de Costa Rica, mediante el cual se garantiza la preservación y supervisión de la vida silvestre presente en Isla Nublar y las zonas bajo control de la compañía. Tras la apertura, Claire Dearing es contratada como gerente senior de activos del parque, asumiendo la supervisión directa de los dinosaurios y las operaciones relacionadas con ellos.
Al mismo tiempo, InGen Security, en colaboración con Mascom, comienza a desarrollar tecnología de drones destinada a vigilancia, monitoreo y control de los activos vivos. En algún punto de 2006, InGen creó una nueva ramificación conocida como InGen Research y Development Facility. Masrani Global otorgó a esta división el control total de la isla Saint Hubert, destinada exclusivamente a experimentos confidenciales. El objetivo de la instalación era investigar métodos avanzados de amalgamación genética, sentando las bases para la futura creación de híbridos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los experimentos comenzaron a generar anomalías severas en los organismos clonados. Las constantes fallas genéticas y mutaciones inestables provocaron que muchos animales nacieran con malformaciones, convirtiendo gradualmente a la isla en un vertedero biológico de especímenes defectuosos. Y en este mismo año, Mascom lanza 5 satélites de vanguardia que incorporan tecnología Centaurus. A la par, se funda Aerospace Dynamics, liderando el camino en ingeniería, investigación y diseño aeronáuticos, y se centran en el diseño y la producción de alas. Y en este mismo año sería el año de nacimiento y clonación de la Mosasaurus del parque. Un año después, Charlotte Lockwood falleció a causa de una enfermedad degenerativa. Antes de morir, logró tener a su hija, Maisie Lockwood, a quien sometió a un procedimiento genético avanzado con el objetivo de eliminar patógenos hereditarios, garantizando así su viabilidad y salud. En 2009, el Dr. Henry Wu, trabajando en el complejo de Isla Nublar y utilizando los avances obtenidos en la instalación de Saint Hubert, logró clonar su primer híbrido funcional, el Scorpius Rex, identificado internamente como ST-150. Durante su desarrollo, el espécimen protagonizó un incidente grave que estuvo a punto de costarle la vida al propio Wu. Tras conocer lo ocurrido, Simon Masrani ordenó la eliminación inmediata del híbrido. Sin embargo, Wu desobedeció la orden directa y decidió criogenizar al Scorpius Rex, manteniéndolo en estado de contención en lugar de destruirlo. Durante estos años, el empresario Daniel Cohn, quien ya contaba con una presencia consolidada en los sectores tecnológico y biotecnológico, se integró como socio estratégico del parque. De regreso a Isla Saint Hubert, en 2010, un accidente provocado por un fallo en los sistemas de contención y maquinaria permitió la fuga de un prototipo defectuoso, identificado internamente como D-Rex V23. El espécimen escapó de su área de confinamiento y dio muerte a un trabajador de la instalación. Como consecuencia directa de este incidente, Isla Saint Hubert fue abandonada por completo, quedando fuera de operación y sin personal permanente. El desastre ocurrido en Isla Saint Hubert se considera una de las razones clave por las que Masrani Global decidió adquirir Tatsuo Technology. Ese mismo año, Tatsuo presentó el Hammond XB20, un sistema avanzado capaz de decodificar ADN completo en menos de una hora. Esta tecnología representó una revolución en el campo biotecnológico, permitiendo a InGen optimizar los procesos de clonación, reducir márgenes de error y evitar fallos críticos como los que habían provocado el abandono de Saint Hubert. En 2012, el Dr. Henry Wu obtuvo de Simon Masrani la autorización total para desarrollar una nueva especie híbrida, tras la aprobación del proyecto en una junta directiva de la compañía. Con esta autorización, Wu procedió a crear la especie conocida como Indominus Rex, dando origen a 2 ejemplares durante la fase inicial del programa. Ese mismo año, Vic Hoskins puso en marcha el programa conocido como Estudio Integrado de Inteligencia del Comportamiento de Raptores, o IBRIS. Como parte del proyecto, InGen contrató a Owen Grady, un exmarine reclutado para desempeñarse como conductista animal, encargado de estudiar y evaluar el comportamiento de los velociraptores. Durante esta etapa se produjo un incidente grave con un ejemplar de velociraptor hembra, identificado como B2, el cual tuvo que ser ejecutado debido a su nivel extremo de agresividad e inestabilidad. A finales de ese año, el programa quedó conformado por 4 ejemplares operativos: Charlie, Delta, Echo y Blue. En ese mismo año, Mascom lanzó el TAN U6J, un teléfono de última generación.
Para entonces, INGEN era propietaria de 2 minas en Argentina, pero ambas fueron cerradas con el fin de redirigir recursos hacia la construcción de la instalación Martel en Siberia. Durante esta etapa, el Dr. Henry Wu comenzó a especular con la posibilidad de que el parque pudiera albergar, en el futuro, especies de megafauna, ampliando el alcance biológico del proyecto más allá de los dinosaurios. A inicios de 2013, Biosyn experimentó un cambio significativo en su estructura interna cuando Lewis Dodson asumió oficialmente el cargo de director ejecutivo de la compañía. Volviendo al proyecto Ibris, Owen Grady comenzó a notar que el ejemplar Blue presentaba un nivel de inteligencia y empatía significativamente superior al del resto de la manada. Estas capacidades, combinadas con una notable habilidad de aprendizaje y adaptación, convirtieron a Blue en un ejemplar excepcionalmente inteligente. Debido a estos rasgos, Blue terminó consolidándose como la alfa del grupo, influyendo de forma directa en el comportamiento y la jerarquía de los demás raptores. A medida que los animales fueron creciendo, el adiestramiento se volvió cada vez más complejo para Owen. Ante esta situación, y preocupado por la evolución del comportamiento de la manada, ese mismo año decidió enviarle un mensaje a Vic Hoskins. La dinámica de la manada es mucho más compleja de lo que pensamos al principio, y empiezo a creer que no estás valorando la gravedad de eso. No podemos enterrar la cabeza en la arena y esperar que todo salga bien. Para manejar esta situación, voy a necesitar ayuda. Tengo un viejo amigo en Francia, Barry, que puede asistirnos. Te enviaré su número para presentarlos. Si vamos a estudiar a estos animales y entender cómo funcionan, no deberíamos asumir que cooperarán solo con unos cuantos bocadillos. Recuerda, ellos pueden comunicarse entre sí. Solo un consejo, Vic. En el mensaje, Owen Grady dejó claro que necesitaba la ayuda de Barry, considerando indispensable su incorporación para comprender y manejar la compleja dinámica de la manada. Ese mismo año, Barry se unió oficialmente al proyecto Ibris, reforzando el equipo de estudio conductual de los velociraptores. Paralelamente, Masrani Oil inauguró el Cerberus Array, un conjunto de 120 turbinas ubicado en la costa del Reino Unido, ampliando su infraestructura energética a gran escala. En 2014, Masrani Oil obtuvo una inversión de $48 millones destinada al desarrollo y optimización de arquitecturas de palas para sus sistemas energéticos. Meses después, una plataforma de Masrani Oil, específicamente la instalación L-12, sufrió graves daños a causa de un huracán proveniente del Océano Pacífico Oriental. Este incidente obligó a detener la producción petrolera de Masrani durante un año, afectando de forma directa las operaciones de la compañía. Meses después, se inició la reconstrucción de la instalación, con el objetivo de restablecer gradualmente las operaciones afectadas por el incidente. Tras 2 años de construcción, la instalación siberiana de INGEN, Martel, fue finalmente inaugurada. El complejo quedó conformado por un equipo rotativo de 9 científicos y 45 equipos de excavación, lo que volvió a posicionar a INGEN en la vanguardia científica, ya que Martel se convertiría en la mayor galería genética de la historia. El proyecto estaba planificado para tener una duración de 18 meses, con el objetivo específico de localizar restos orgánicos fechados entre 40.000 y 20.000 años, preservados en hielo glacial dentro del permafrost. Ese mismo mes, durante la InvenCon 2014, se llevó a cabo una importante exposición tecnológica en la que Masrani Global presentó el prototipo de las turbinas eólicas XL5, desarrolladas por Aerospace Dynamics. La atención generada por los medios y el interés del sector industrial permitieron que el proyecto avanzara oficialmente a su fase 2 de desarrollo. A finales de ese año, el satélite Glinda descendió a la Tierra tras 15 años de servicio para ser desmantelado, y fue reemplazado por un nuevo satélite denominado Airvic. En el primer mes de 2015, Simon Masrani anunció un aumento significativo de la financiación destinada a INGEN, equivalente a $225 millones, a distribuirse a lo largo de los siguientes 3 años. Estos fondos fueron asignados principalmente para reforzar la división de operaciones de INGEN Security. De manera simultánea, la compañía presentó públicamente al Indominus Rex a través de su blog oficial.
Meses después, en marzo, Masrani-O'Hill e InGen mantuvieron una reunión estratégica para evaluar la posibilidad de que Masrani-O'Hill ayudara a expandir la biblioteca genómica de InGen. Esto ocurrió tras el descubrimiento de un depósito de turba en los Emiratos Árabes Unidos, que presentaba estructuras orgánicas ricas en carbono y hierro, fechadas desde el Cretácico superior hasta el Mioceno medio. En ese mismo mes, el Dr. Henry Wu publicó un artículo en una revista científica en el que planteaba la posibilidad de utilizar la biblioteca genética de InGen como apoyo para Medical EALT, específicamente en la investigación y tratamiento de enfermedades. Paralelamente, se llevó a cabo la InvenCon 2015, evento al que asistió Simon Masrani, donde se presentó y demostró tecnología de realidad virtual, reforzando la proyección tecnológica de Masrani Global. En abril, Masrani-O'Hill dejó de operar bajo ese nombre y pasó a llamarse oficialmente Masrani Energy, marcando un cambio en su identidad corporativa y enfoque estratégico. Ese mismo mes, la nueva atracción del parque, Campamento Cretácico, entró en su fase final de construcción, quedando a pocos pasos de su finalización. En mayo, se estableció el plazo previsto para completar el recinto 11, conocido como el Indominus Paddock, diseñado específicamente para albergar al Indominus Rex. Tiempo después, el recinto fue finalmente completado, y en julio se trasladó al único ejemplar sobreviviente de Indominus Rex a su nuevo hábitat dentro del parque. Meses después, en noviembre, Cia Rodríguez comenzó su formación para convertirse en médica preveterinaria en Berkeley. Ese mismo periodo, Franklin Webb se incorporó a Jurassic World como técnico en sistemas informáticos, pasando a formar parte del personal del parque. Durante este periodo, Campamento Cretácico quedó completamente terminado, y InGen, junto a Masrani, lanzó un juego promocional cuyo premio permitía que los primeros 6 ganadores obtuvieran una pasantía gratuita en el parque. Poco después, Cash, un empleado de Mantacorp, se presentó en el rancho Gutiérrez y chantajeó a la familia, amenazándolos con retirarles sus derechos legales si no enviaban a Sammy como espía al servicio de Mantacorp. Sammy aceptó convertirse en espía, y llegó a la isla junto con los demás campistas. Durante la noche del primer día, 3 campistas tuvieron un incidente sin heridos con los velociraptores del proyecto Ibis. Al día siguiente, 4 de los campistas ingresaron al laboratorio de InGen, donde se observó al Dr. Henry Wu analizando restos de mamut siberiano provenientes de la instalación Martel, lo que sugiere que estaban siendo estudiados con posibles fines de clonación. El 25 de diciembre, Zach y Gray, sobrinos de Claire de Arin, llegaron a Jurassic World. Aunque estaban destinados a Campamento Cretácico, por problemas logísticos quedaron bajo el cuidado de un asistente de Claire. Ese mismo día, Claire presentó al Indominus Rex a los inversionistas, y poco después Simon Masrani solicitó una inspección con Owen Grady. Durante la supervisión, el Indominus Rex escapó, matando a 2 trabajadores. En su huida, alcanzó Campamento Cretácico, donde asesinó a otros 2 empleados y dejó a los campistas dispersos dentro del parque. De inmediato, Simon Masrani envió un equipo de InGen Security para recuperar al Indominus Rex, pero el animal neutralizó su rastreador y aniquiló por completo al equipo, confirmando que la situación estaba fuera de control. El Indominus Rex llegó al recinto de los Ankylosaurus, donde estaban Zach y Gray. Tras matar a un Ankylosaurus, persiguió a los niños, dejándolos perdidos en la selva de Nublar. Luego, el animal mató a varios Apatosaurus, mientras Claire y Owen los buscaban y se encontraban con el Indominus en el antiguo parque. Ante la situación, Simon Masrani ordenó matar al Indominus Rex y lo siguió en helicóptero, pero el animal rompió el aviario, provocando un accidente aéreo en el que Masrani murió, frente a Owen, Claire y los Nublar Six. Tras la liberación de los pteranodones, estos se dirigieron a la calle principal, provocando el incidente de 2015. Durante el caos, la asistente de Claire murió devorada por el Mosasaurus. Aprovechando la muerte de Masrani, Vic Hoskins tomó el control de InGen y del parque, ordenando un plan para usar a los velociraptores del proyecto Ibris para matar al Indominus Rex. Al atardecer, los campistas llegaron a la laguna abandonada del Mosasaurus, donde Yasmina se fracturó una pierna. Luego abordaron un ferry, que fue atacado por pteranodones, arrojando a Ben.
Ya de noche, el plan de Hoskins comenzó, pero el Indominus se comunicó con los raptores, volviéndolos contra el personal de InGen Security, provocando numerosas bajas. Charlie murió a manos de un mercenario, mientras InGen iniciaba la evacuación de los laboratorios. Con la empresa colapsando, el Dr. Henry Wu fue escoltado fuera del parque hacia una instalación secreta. Después, Owen, Claire y los niños llegaron al centro de control, donde Vic Hoskins fue asesinado por Delta. En ese momento, el Indominus Rex irrumpió en el centro de visitantes. Blue se rebeló, fue derribada, y los otros raptores murieron en el enfrentamiento. Como último recurso, Claire liberó a la Tyrannosaurus Rex, que junto a Blue logró enfrentar al Indominus, el cual finalmente fue arrastrado y devorado por el Mosasaurus. Finalmente, el ferry evacuó a los sobrevivientes, y a la mañana siguiente, los campistas descubrieron que habían sido abandonados en Isla Nublar. Tras el accidente de Jurassic World, el director de operaciones de Masrani Global envió un comunicado urgente a los inversores, anunciando una reunión de emergencia de la junta directiva, mientras los sucesos de Jurassic World Apatosaurus ocurrían en paralelo. Tras el accidente de Jurassic World, Isla Nublar quedó completamente abandonada y se transformó en un territorio de caza para furtivos, mientras los campistas lograban sobrevivir escondidos en la isla. En marzo, se abrieron investigaciones formales contra el Dr. Henry Wu por mala conducta bioética y una posible violación de la ley de guardia genética. En julio, ocurrió un nuevo incidente cuando un Scorpius Rex escapó. El animal logró reproducirse por partenogénesis, pero ambos ejemplares murieron tras un enfrentamiento con Blue, quedando atrapados en las ruinas del antiguo parque. Ese mismo mes, InGen, con financiamiento de Ellie Mills, organizó una expedición a Nublar con el objetivo de recuperar material genético del Indominus Rex. La misión fue extremadamente costosa. Varios operativos murieron a manos de Rexy, y el submarino enviado a la laguna fue destruido por el Mosasaurus. Sin embargo, la operación fue parcialmente exitosa, ya que se logró extraer a un funcional del Indominus Rex antes de la retirada, y el Mosasaurus fue liberado. Poco después, Henry Wu regresó a la isla para recuperar información crítica, pero los campistas destruyeron su computadora. En su intento de escapar, quedaron atrapados en una instalación secreta de Mantacorp, donde descubrieron el desarrollo de un chip metálico capaz de controlar activos. Tras sabotear la operación y frustrar los planes de la empresa, que incluso había contactado a Lewis Dodgson, CEO de Biosyn, para el robo de especies, los campistas lograron provocar el abandono de la isla por parte de Mantacorp. Finalmente, un grupo de extrabajadores de Jurassic World, junto a una científica de Mantacorp, consiguió rescatar a los Nublar Six y llevarlos de regreso al continente. Tras el accidente de 2015 en Jurassic World, la mayoría de los empleados supervivientes del parque fueron posteriormente reclutados por la CIA, debido a su conocimiento especializado en biotecnología y manejo de activos genéticos. De igual manera, tras el colapso de Mantacorp, Daniel Cohn, al llegar al continente, fue arrestado por las autoridades, poniendo fin a las operaciones clandestinas de la compañía. Al año siguiente, el Instituto de Vulcanología CRIF publicó un informe en el que afirmaba que el monte Sibo ya no se encontraba inactivo, tras casi 500 años sin actividad registrada. La causa estaría vinculada al reactor de la instalación de Mantacorp, cuyo sobrecalentamiento habría provocado un terremoto significativo. Este movimiento sísmico alteró la placa tectónica bajo Isla Nublar, incrementando la temperatura del subsuelo y reactivando el sistema volcánico. No obstante, el informe aclaraba que, hasta ese momento, no existía una amenaza inmediata para la isla ni para sus habitantes. Tras la publicación del informe sobre el monte Sibo, un mes después surgió un movimiento activista liderado por Claire Dearing, junto a Cia Rodríguez y Franklin Webb como cofundadores. El grupo fue denominado Dinosaur Protection Group, DPG. Su objetivo era presionar al gobierno internacional para organizar una operación que evitara la reextinción de los dinosaurios ante la posible reactivación volcánica en Isla Nublar. Meses después, el monte Sibo fue oficialmente reclasificado como volcán activo, lo que incrementó la preocupación pública y atrajo a más activistas, intensificando la presión política para rescatar a los animales antes de una eventual catástrofe.
Entre 2017 y 2018, Biosyn comenzó a sobornar a una embarcación mercante para evitar que se denunciaran los robos de activos biológicos, los cuales se habían intensificado desde la caída de Jurassic World. Para entonces, Isla Nublar ya se encontraba en un punto crítico. Las primeras explosiones menores del monte Sibo comenzaron a registrarse, generando actividad sísmica constante. Como consecuencia, los dinosaurios empezaron a desorientarse y desplazarse fuera de sus territorios, invadiendo zonas de otros depredadores, lo que provocó enfrentamientos letales entre especies. Producto de estos conflictos territoriales, especies como el Edmontosaurus y el Metriacanthosaurus volvieron a extinguirse en la isla. En este contexto de inestabilidad, InGen, con financiamiento clandestino de Ellie Mills, regresó a Isla Nublar para iniciar una nueva operación de captura de activos, anticipándose a una posible erupción definitiva. En 2018, la DPG trasladó sus oficinas a San Francisco, consolidando su movimiento. Meses después, el Dr. Henry Wu fue declarado culpable por mala conducta ética y despojado de sus credenciales. Sin embargo, desde 2016, Wu había estado trabajando clandestinamente en el sótano de la mansión Lockwood, donde desarrollaba el prototipo del Indoraptor. Paralelamente, la Operación Arcadia tenía un objetivo prioritario: capturar a Blue, debido a su inteligencia excepcional. Mientras tanto, los gobiernos dejaron claro que no intervendrían para salvar a los dinosaurios de Isla Nublar. Fue entonces cuando Ellie Mills reclutó a Owen Grady, Claire Dearing, Cia Rodríguez y Franklin Webb para unirse a la misión, bajo el pretexto de rescatar a Blue. Tras capturarla, los mercenarios intentaron abandonarlos en la isla, pero ese mismo día el monte Sibo entró en erupción, volviendo gran parte de Nublar inhabitable. Los sobrevivientes lograron llegar al continente, donde los dinosaurios fueron encarcelados para ser subastados, en lo que pretendía ser la tercera gran oportunidad de InGen para renacer. Sin embargo, tras la presentación del Indoraptor, Owen y Claire sabotean la subasta, marcando el último día operativo de InGen. Durante el caos, se revela que Blue ya no posee ADN puro, y una explosión de gas cianhídrico amenaza con matar a los dinosaurios encerrados. El Indoraptor prototipo escapa, iniciando una persecución en la mansión Lockwood. Finalmente, tras enfrentarse con Blue, y gracias a una estrategia coordinada, el híbrido es empujado y empalado en las astas de un Agujaceratops, muriendo en el acto. En medio del caos en la mansión Lockwood, Brooklyn comenzó a espiar los alrededores, intentando registrar lo que estaba ocurriendo. Al enterarse de la fuga de gas tóxico, los protagonistas tomaron una decisión crucial: liberar a los activos para evitar que murieran asfixiados. Mientras tanto, Ellie Mills intentaba escapar con el genoma del Indominus Rex, buscando preservar el valor comercial del proyecto. Sin embargo, antes de lograrlo, fue interceptado y devorado por la Tyrannosaurus Rex, poniendo fin definitivo a sus planes. Con su muerte, se selló también el colapso total de InGen. Y así, tras la liberación de los dinosaurios en el continente, comenzó una nueva era. Tras la caída de InGen, el material genético restante de la compañía fue vendido, provocando una fuga pública masiva de ADN prehistórico al mercado negro y a corporaciones privadas. Además, durante la subasta clandestina se confirmó la venta de ejemplares vivos, incluyendo un Ankylosaurus, un Baryonyx y un Allosaurus, dispersando aún más a las especies fuera de control. Y en este año y los anteriores, el ojo público culpa a InGen y a Masrani Global por todos los incidentes. Empresas Masrani ha pagado más de $800 millones en daños para resolver las demandas legales presentadas por los sobrevivientes, dejando a Masrani prácticamente en quiebra. Añadiendo los archivos que se filtraron en medio de todo este caos, Biosyn aprovecha para borrar todos los documentos que pudieran manchar su imagen. Durante la investigación posterior en la mansión Lockwood, se hizo pública la noticia de que el cofundador de InGen, Sir Benjamin Lockwood, había muerto en circunstancias sospechosas, presuntamente asesinado, lo que agravó el escándalo internacional. Mientras tanto, la expansión de los dinosaurios ya era un hecho. En un reportaje en Hawái, el Mosasaurus fue captado atacando surfistas en mar abierto. Por su parte, tras quedar en libertad, Rexy se desplazó hacia un zoológico en territorio continental, donde finalmente fue ahuyentada por un helicóptero.
Siguiendo el noticiero, se reportan pteranodones sobrevolando Las Vegas, acosando a peatones en el Strip. A comienzos de 2019, y como respuesta a la creciente emergencia ecológica en Norteamérica, se fundó el Departamento de Vida Silvestre Prehistórica, una agencia especializada en el control, rastreo y contención de especies extintas. Poco después, ocurrió el siguiente incidente. Tras casi un año en libertad, los dinosaurios comenzaron a adaptarse y establecer hábitats en distintas regiones, ocupando desde carreteras estatales hasta parques nacionales como Big Rock. Fue allí donde ocurrió otro incidente que se sumó a la creciente lista de ataques. Una familia fue atacada por un Allosaurus adulto en las inmediaciones del parque. Durante el enfrentamiento también se avistó una familia de Nasutoceratops, evidencia de que nuevas especies ya estaban siendo clonadas por otras empresas, aprovechando el material genético filtrado tras la quiebra de InGen. Días después, una periodista que investigaba el caso fue atacada, y posiblemente asesinada, por el mismo Allosaurus, intensificando la preocupación pública. A este hecho se suman otros incidentes y avistamientos reportados en distintas regiones. En 2020, se sabe que Owen, Claire y Maisie vivían en una camper, recorriendo Norteamérica mientras intentaban rastrear a Blue. Durante uno de sus viajes, en un camping, Maisie entabló amistad con un grupo de niños, y juntos ayudaron a dos crías de Triceratops que estaban siendo perseguidas por cazadores furtivos, antes de continuar su camino. Para ese momento, podía considerarse que los dinosaurios ya habían alcanzado prácticamente todas las regiones del mundo, impulsados por el mercado negro y la fuga masiva de material genético. Ese mismo año, Biosyn comenzó a ganar relevancia internacional. La corporación obtuvo el respaldo de múltiples gobiernos para encargarse de la recolección y reubicación de dinosaurios en su santuario ubicado en los Dolomitas. Sin embargo, detrás de la fachada oficial, Biosyn operaba un sistema casi perfecto. Liberaba o permitía la dispersión de ciertos ejemplares, y posteriormente, a través del Departamento de Vida Silvestre Prehistórica, estos eran capturados y trasladados nuevamente a su santuario. Este mecanismo funcionaba como un lavado de dinosaurios, generando ganancias mientras Biosyn recuperaba activos valiosos, incluyendo ejemplares como los Tyrannosaurus Rex Bukidoe, y los Velociraptores V1 y V2. A inicios de 2021, Owen, Claire y Maisie descubrieron que el chip de rastreo de Blue no mostraba movimiento significativo. Ante la posibilidad de que estuviera herida o capturada, viajaron al Parque Nacional Yosemite para localizarla. Allí se reveló que un grupo de herbívoros estaba siendo protegido por la guardia del parque, quienes, en coordinación estratégica, mantenían a los carnívoros alejados de ciertas zonas. Sin embargo, los corredores de emergencia y las rutas de desplazamiento obligaban a varios animales a cruzar áreas urbanas, generando nuevos incidentes. Tras un altercado en una escuela cercana, los ejemplares involucrados fueron finalmente reubicados. El 12 de febrero, 12 Compsognathus, 3 Gallimimus, 4 Nasutoceratops y 4 Velociraptors fueron trasladados al santuario de Biosyn a bordo del avión de carga pilotado por Kyle Abatz. Y, bajo el escrutinio público comenzó a revelarse que Biosyn era, en realidad, la verdadera propietaria del mercado negro de Malta, considerado el mayor centro ilegal de comercio de dinosaurios del mundo. Desde allí operaban conexiones directas con traficantes como Soyona Santos y Rain de la Court, responsables de la captura y distribución internacional de activos biológicos. En este punto, Biosyn ya no solo recuperaba dinosaurios. Comenzó a clonarlos por cuenta propia, desarrollando ejemplares genéticamente más estables y con rasgos más fieles al registro fósil, incluyendo terópodos con plumaje, promocionados como versiones más puras. Aparte de clonar sus propias especies, Biosyn, usando el ADN de las criaturas prehistóricas, empezó a investigar para que, con ADN de criaturas extintas, se pudieran curar enfermedades incurables como el cáncer y el Alzheimer, y empezó a estudiar sus sistemas inmunológicos para probablemente este mismo objetivo.
Ese mismo año, se presume que Henry Wu, prófugo desde 2018, fue localizado y absorbido por Biosyn, integrándose nuevamente al desarrollo genético bajo protección corporativa. Para entonces, Biosyn ya podía considerarse una corporación biotecnológica global dominante, con influencia política, control logístico y monopolio encubierto sobre el mercado de dinosaurios. En esta etapa, el Dr. Henry Wu, bajo control de Biosyn, inició el proyecto Terópodo Axis, enfocado en estudiar la inteligencia y comportamiento de los velociraptores V1 y V2. A partir de estos estudios, se desarrollaron los Atrociraptors, criados desde nacimiento para obedecer órdenes humanas y utilizados como unidades de búsqueda y rescate para fuerzas policiales. Algunos ejemplares fueron entregados a De Angler, mientras que Soyona Santos adquirió uno, integrándolos al mercado clandestino. Al mismo tiempo, sectores corruptos del Departamento de Vida Silvestre Prehistórica, especialmente en la región de Cabrera, comenzaron a operar una red ilegal. Realizaban intercambios de activos y luego vendían dinosaurios a la broker Soyona Santos, quien se encargaba de transportarlos a Senegal. Allí, con ayuda del Dr. Sarr, se desarrollaban nuevas variantes ilegales, destacando el baryonyx acústico. Paralelamente, Biosyn robó la tecnología de control neural de Mantacorp, implementando chips neurológicos para manipular el comportamiento de los dinosaurios. Además, impulsó operaciones para vaciar la isla de Mantacorp, monitorear Isla Sorna y organizar expediciones en Nublar, trasladando a los últimos activos al continente. Posteriormente, Biosyn inició el proyecto Aliados Hexápodos, diseñado para apoyar a su división Nutricin. Este programa utilizaba insectos prehistóricos transgénicos con el objetivo de devastar cultivos de la competencia, permitiendo a Biosyn posicionarse como el principal proveedor global de alimentos y avanzar hacia un monopolio agrícola. Sin embargo, en paralelo, Biosyn desvió el proyecto Terópodo Axis hacia un propósito mucho más oscuro. Los dinosaurios, especialmente los Atrociraptors, comenzaron a ser utilizados como herramientas de eliminación selectiva, ejecutando asesinatos que eran encubiertos como ataques accidentales de animales. Entre los primeros objetivos identificados se encontraban los Nublar Six, y en particular Brooklyn, quien ya estaba investigando las operaciones internas de Biosyn y representaba una amenaza directa para la corporación. Tras la supuesta muerte de Brooklyn, el Departamento de Vida Silvestre Prehistórica intensificó sus operaciones, utilizando a los animales del proyecto Terópodo Axis para cazar a los 5 miembros restantes de los Nublar Six. Sin embargo, durante este periodo surgió DinoTracker, una iniciativa de monitoreo global que comenzó a registrar la expansión de los dinosaurios. Paralelamente, el departamento estableció alianzas con medios como News of the Tetonite, Paleofauna News y Prehistoric News, buscando controlar la narrativa pública. Poco después, en la base de reubicación de la región de Cabrera, ocurrió un incidente crítico. El responsable de la instalación fue asesinado por Atrociraptors, lo que desencadenó una falla total en la contención. Como consecuencia, la mayoría de los ejemplares capturados fueron liberados, agravando aún más la crisis. Tras este desastre, el control de la región fue retirado al Departamento de Vida Silvestre Prehistórica y transferido al Departamento de Pesca y Fauna, el cual implementó un enfoque más regulado y mejores condiciones para los animales. Tras estos eventos, Soyona Santos consiguió un barco cargado de activos para ampliar sus operaciones. Sin embargo, en paralelo, arrestaron en Londres a una traficante de Dimorphodon, lo que dejó claro que el tráfico de dinosaurios era un problema global. El barco se dirigía a Senegal, pero encalló y todos los dinosaurios escaparon. En medio del caos, el Dr. Sarr intentó traicionar a Santos, pero fue asesinado por su propia creación. Poco después, todo el complejo quedó destruido junto con el material genético. En ese momento, Brooklyn se infiltró haciéndose pasar por socia de Santos, mientras Biosyn presionaba al profesor Chuck Desai para que apoyara públicamente sus operaciones. Al mismo tiempo, tras un incidente en un autocinema, el Departamento de Vida Silvestre Prehistórica capturó a Rexy. Mientras tanto, Henry Wu, decidido a frenar el proyecto de los aliados hexápodos, ordenó el secuestro de Maíz y el Ocuo Beta, que fue ejecutado por Santos y Delacourt.
Por su parte, Lewis Dodgson mandó eliminar a un funcionario italiano para proteger las instalaciones de Biosyn en las Dolomitas. Ella Sattler empezó a investigar los insectos modificados y Alan Grant se unió a ella para reunir pruebas contra Biosyn. En Malta, la inteligencia francesa, con ayuda de Owen y Claire, preparó una emboscada contra Santos. Sin embargo, algo salió mal y varios dinosaurios se liberaron en plena ciudad. A pesar del desastre, los Nublar Six lograron controlar la situación y Santos terminó arrestada. Finalmente, todos convergieron en el santuario de Biosyn, donde descubrieron que el proyecto Terópodo Axis había colapsado. Maisie, llevada a los laboratorios por su único, consiguió escapar. Wu les pidió a los 6 de Nublar que eliminaran los datos del proyecto. Grant y Sattler obtuvieron las pruebas necesarias y huyeron con Maisie. En el camino, el avión de Kayla Bass fue derribado por un Quetzalcoatlus después de que desactivaran las defensas aéreas. Biosyn, en un último intento por destruir toda evidencia, liberó a los insectos modificados y provocó un incendio masivo en el valle. En medio del caos, Lewis Dodgson murió mientras intentaba escapar. El clímax llegó con la pelea entre el Giganotosaurus, Rex y un Therizinosaurus. El depredador alfa terminó muerto. Tras sobrevivir también al ataque de los Atrociraptors, los Nublar Six lograron escapar del valle, poniendo fin a esta etapa del conflicto. Tras estos sucesos, Alan Grant y Ellie Sattler lograron testificar contra Biosyn, utilizando las muestras obtenidas en sus instalaciones, exponiendo públicamente sus operaciones ilegales. Mientras tanto, el Dr. Henry Wu, con ayuda de Yasmina, inició un proyecto para detener el programa Aliados Hexápodos. Su solución fue liberar un ejemplar modificado con un virus, capaz de propagarse entre los insectos y erradicar la plaga. Wu atribuyó este avance a los estudios de Charlotte Lockwood, reconociendo su legado. Como consecuencia de las denuncias y la presión internacional, Biosyn quedó al borde de la quiebra, perdiendo el control de sus operaciones. Finalmente, el valle de Biosyn en las Dolomitas fue transferido a la ONU, siendo declarado como una reserva natural prehistórica protegida. A continuación, les voy a dejar todos los avistamientos de la Dinotracker. Si ya los has visto o no tienes ganas, puedes saltar al minuto y segundo en pantalla.
Hey, what's up, everybody? Out here in Nashville, Tennessee at Bicentennial Park. Beautiful sunny day. And What is going on? Why? What? Oh my god, what is that? Daisy? Daisy, no. Daisy, get back. It's a baby.
Check this out. This is so cool. Oh, she's beautiful. Para el año 2023, los gobiernos del mundo comenzaron a implementar un protocolo internacional de manejo de fauna prehistórica. Este establecía que, cada vez que un dinosaurio ingresara a zonas urbanas, debía activarse una alerta inmediata, seguida de su captura y reubicación. Los ejemplares serían trasladados a zonas alejadas de la población o, en su defecto, a reservas naturales designadas, como Big Rock. Sin embargo, entre los años posteriores y 2024, la población comenzó a desarrollar un fuerte rechazo hacia los dinosaurios, ya que su liberación había alterado profundamente la vida cotidiana y los ecosistemas. Pero en ese mismo año ocurrió una tragedia global, pues los dinosaurios empezaron a extinguirse masivamente en todo el mundo debido a enfermedades, cambios climáticos y niveles de oxígeno incompatibles con su biología, provocando el colapso de sus poblaciones en casi todas las regiones, excepto en dos zonas donde lograron sobrevivir: la franja cercana a la línea del Ecuador, principalmente en Centroamérica y África, y el Valle de Biosín, ahora convertido en reserva controlada, dejando al resto del planeta prácticamente sin presencia de estas especies. Para el año 2025, la farmacéutica Parker Genetics había adquirido el control de los chips de rastreo de activos de Masrani, tras su quiebra, incluyendo uno clave: el rastreador del Mosasaurus en la isla abandonada de Saint-Hubert, cuya presencia había permanecido oculta durante casi 15 años. A partir de esto, la compañía inició un ambicioso proyecto para desarrollar un medicamento revolucionario basado en ADN de especies extintas, con el objetivo de reducir las muertes por enfermedades cardíacas, que representaban cerca del 20% de la población mundial. Para ello, financiaron investigaciones y contrataron al neopaleontólogo Henry Loomis, quien aportaba conocimiento sobre estas especies. Durante este periodo, Parker Genetics llevó a cabo múltiples expediciones a Isla Saint-Hubert para recolectar material genético, pero enfrentaron un problema crítico. Los ejemplares eran asesinados para la extracción, y su sangre se coagulaba casi de inmediato post-mortem, dificultando el aprovechamiento del ADN. Para inicios de 2027, se reportó que, cerca de la Guayana Francesa, un grupo de pescadores logró abatir al Mosasaurus quino, considerado el ejemplar más grande jamás registrado, cuyo cuerpo fue trasladado a un centro de estudios. A mediados de ese mismo año, Parker Genetics contactó a Zora Bennett para organizar una expedición a Isla Saint-Hubert, mientras que, en paralelo, el último saurópodo de Norteamérica, el Apatosaurus viri, escapaba de su reserva, probablemente hacia su muerte, y el museo de Henry Loomis comenzaba a cerrar por falta de fondos. La expedición finalmente se llevó a cabo, utilizando una tecnología capaz de extraer sangre de los dinosaurios sin matarlos, lo que permitió recolectar muestras valiosas.
Durante la misión, lograron obtener material de múltiples especies, incluyendo muestras restantes de Titanosaurus y Quetzalcoatlus, a pesar de los constantes peligros en la isla. El equipo consiguió reagruparse y prepararse para la evacuación. Sin embargo, durante la huida en helicóptero, el Distortus Rex atacó la aeronave, provocando su caída. Tiempo después, la criatura devoró a Martin Krebs. A pesar de las pérdidas, los sobrevivientes lograron escapar con las muestras. Finalmente, en lugar de privatizar el descubrimiento, estas fueron donadas a la comunidad científica global, permitiendo que sus beneficios alcanzaran a toda la humanidad, dejando así un final abierto y cerrando por completo esta cronología.